Hola, qué gusto estar con ustedes en una nueva cita con la palabra de Dios, aquella que nos transforma, nos dimensiona, nos renueva, nos establece y nos da vida eterna. El día de hoy vamos a estudiar algo acerca de los pactos. ¿Ya? De pronto ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero una de las características que Dios tiene, la Biblia lo llama Dios de pactos. A Dios le gusta hacer pactos, ¿ya? Y esos pactos son de beneficio para nuestra vida, ¿no? Hay los pactos que Dios establece y hay otros pactos que también vamos a estudiar. Pero ¿qué son los pactos? Mire, todos hemos hecho pactos a lo largo de nuestra vida. Hemos hecho pactos escritos, hemos hecho pactos verbales. Ejemplo, decimos en la escuela o en el colegio, vamos a ser amigas por siempre. Es un pacto, ¿ya? Y después de unos años usted se peleó. No fue fiel a su pacto. Usted ha hecho un pacto, pues, en la etapa en que uno no conocía de Dios y se relacionaba sentimentalmente con personas y hacíamos pactos, o sea, te amaré toda la vida, o yo me casaré contigo, o viceversa, ¿no? Entonces hemos hecho muchos pactos a través de la vida y estos pactos muchas veces también vienen a ser ataduras en nosotros, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar más luego, porque nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios ha diseñado como pacto, cuáles son los pactos que Él hace, para que nosotros como sus hijos lo imitemos. Entonces, ¿qué son los pactos? Es un convenio. Un convenio es una promesa en cualquier contrato formal de deuda que implica ciertas actividades que realizarán o no, o que se cumplirán ciertos umbrales. O sea, las personas que pactan, se puede hacer un pacto entre 2 personas, entre 4 personas, en multitud de personas. Por ejemplo, las personas que están para ser elegidas para una dignidad en el país donde viven, hacen pactos, ¿no? Hacen promesas, ¿no? Yo haré esto, yo haré lo otro, ¿no? Dice que también en finanzas los convenios suelen relacionarse y tener ciertas cláusulas. Todo contrato tiene una cláusula, ¿no? Ok, si usted lo cumple, le va bien, y si no lo cumple, puede haber repercusiones, ¿no? Cuando usted compra una casa y de pronto no tiene para comprarla del contado, usted primero hace una compra-venta. Y en esa compra-venta hay enlaces, ¿no? Decimos, ok, en tanto tiempo usted me pagará todo el dinero, y si usted lo cumple en cierto tiempo, habrá una multa de tanto, ¿no? Entonces son los convenios que se van haciendo. Los prestamistas, dice, suelen establecer convenios para protegerse del incumplimiento de las obligaciones de los prestatarios. Cuando usted va a un banco, pide un préstamo y le dice, ok, yo le voy a dar el dinero, pero ¿qué tiene usted para ofrecerme? ¿Qué me garantiza que usted me va a pagar? Y se hacen convenios, se hacen pactos matrimoniales, de lo que nos habló la semana pasada el profeta Víctor. Hacemos pactos. En realidad siempre estamos haciendo pactos, ¿ya? Y muchas veces tenemos que hacer una revisión de estos pactos. A veces nos olvidamos de los pactos que hemos hecho. Y eso vamos a ver luego más acá, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes pactos en la Biblia? Cuando usted estudia la palabra pactos en la Biblia, usted se va a encontrar un sinnúmero de versículos que hablen de los pactos, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver algunos específicos. Dice, los pactos son una característica importante de la enseñanza de la Biblia. Hay 7 pactos específicos que se revelan en las Escrituras. Estos 7 pactos se dividen en 3 categorías. O sea, hay muchísimos, pero los englobamos en 3. Entonces, los primeros se llaman pactos condicionales.
son aquellos que se basan en ciertas obligaciones y requisitos previos. Si no se cumplen estos requisitos, se rompe el pacto. Dios dice en muchas ocasiones, Israel rompió mi pacto, no cumplió. Y entre estos tenemos, los que son condicionales, tenemos el pacto mosaico, o sea, con Moisés. Las bendiciones que se otorgaban dependían de la adhesión de Israel a la ley. O sea, si ellos cumplían el pacto, ellos iban a recibir la bendición. La segunda clase de pacto se llama el pacto incondicional. ¿Ya? Es aquel que se hace sin condiciones, como su palabra lo dice, y se mantienen independientemente de que la persona lo cumpla o no lo cumpla. Ejemplo, dice, yo te voy a cuidar siempre. No importa, eso no va a estar supeditado a tu comportamiento. ¿Ya? El amor que Dios nos ofrece es un amor eterno, es un amor de pacto. Y no está condicionado a nuestro comportamiento. Él nos ama tal y como somos. Ese es el amor grande, el amor todopoderoso. Este amor, este pacto incondicional se representa en el pacto abrahámico, palestino y davídico. O sea, con estas tres, donde Dios promete cumplirlos independientemente de otros factores. ¿Ya? Y la tercera clase de pactos se llama los pactos generales. Son específicos de un grupo de personas y pueden involucrar, dice, una amplia gama de personas. Está como el pacto adánico, noético con Noé, y el nuevo, que son de alcance global, son de alcance mundial. ¿Ya? Entonces tenemos estas tres características de los pactos, así que con eso vamos a estudiar. Vamos a comenzar por el pacto adánico. Este se encuentra en Génesis 1 del 26 al 30, pero hoy día no lo vamos a leer, usted lo lee en casa. Este pacto es de naturaleza general, dice, y te bendeciré, incluida la orden. ¿Qué incluía este? La orden de no comer del árbol de la vida. Sí, del conocimiento del bien y del mal. Dios puso dos árboles en el huerto del Edén, el de la vida y del de conocimiento del bien y del mal. Y le dijo, no comas. Y se pronunció una maldición por el pecado y habló de una provisión futura para la redención del hombre. Como Adán no cumplió al tomar el fruto que su mujer le dio, este pacto se disolvió. Hay el pacto noético. Es el pacto general que hizo entre Dios y Noé. Cuando dijo el Señor, ok, dijo Dios, no pude con Adán, vamos a ver con Noé. Hizo Dios un nuevo pacto. Ya. Después de la salida de Noé del arca con toda su familia y todos los animales que se salvaron, Dios hizo un pacto. Y lo encontramos en Génesis 9:11. Y le dice así, y este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Este pacto incluía una señal de fidelidad. ¿Y sabe cuál era? El arco iris. ¿Sí? Él dijo, nunca más voy a hacer un pacto con la tierra. Nunca más la destruiré con agua. Y vamos a ver el tercer pacto. Vamos en el segundo. El tercero se llama el pacto abrahámico. Este pacto era incondicional, hecho por primera vez a Abraham, y le prometió la bendición de Dios. Mire, dice, le promete y le dice para hacer del nombre de Abraham una generación grande, un nombre grande, y que se multiplique de tal manera que llegue a ser una gran nación. El pacto también prometió la bendición de a los que te bendigan, yo los bendeciré, y a los que te maldigan, yo los maldeciré. ¿No? Y dijo, le prometió también bendecir el mundo entero a través de la simiente de Abraham.
¿Y sabe usted quién es la simiente de Abraham? Es Cristo. ¿Sí? En Romanos 4:11 nos dice, el cumplimiento de este pacto se ve en las historias de la descendencia de Abraham, en la creación de la nación de Israel. Era una señal de pacto, ¿no? También tenemos el pacto con Palestina, ese es nuestro cuarto pacto. Este pacto también es incondicional. Se encuentra en Deuteronomio 30, del 1 al 10. Señaló la promesa de Dios de dispersar a Israel si desobedecían a Dios. Y este se cumplió. No solo dijo, lo voy a dispersar, sino dijo, pero sabe que Dios no solo nos da el castigo, también nos da la restauración, ¿no? Y le dijo, luego los restauraré y los llevaré de nuevo a su tierra. Este pacto se ha cumplido 2 veces, dice, con el cautiverio babilónico, cuando ellos fueron dispersados y todo Israel fue llevado para allá. Primero fue Israel y luego fue Judá, ¿ya? Posterior a la resurrección de Jerusalén bajo Ciro el Grande, ahí restauraron el templo nuevamente cuando llegó Esdras, Nehemías, y usted ya sabe eso, ¿no? Y con la destrucción del Jerusalén el año 70 después de Cristo, seguido por la restauración de Israel en el año de 1948. Bien, en 1948 todos los judíos del mundo fueron a poblar la tierra de Israel. Mire cuántos años pasaron. ¿Sí? Pero como Dios es un Dios de pacto, los pactos se cumplen. Vamos a ver el quinto pacto. Dije que vamos a hablar de 8 pactos. El quinto pacto es el pacto mosaico o pacto con Moisés. Este era condicional y se encontraba en Deuteronomio 11. Y en otros lugares prometía a los israelitas la bendición por la obediencia y una maldición por la desobediencia. Usted ha leído en Deuteronomio 28. Ahí nos habla mucho de esto. Gran parte del Antiguo Testamento narra el cumplimiento de este ciclo de juicio de pecados. Mire, usted va a encontrar los libros de los profetas, en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, cuando se vino la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor, pero decía que todo esto se debía a la desobediencia de Israel. Por eso fue destruido. Nuestro noveno pacto lo hace Dios, se llama el pacto davídico o pacto con David. Este es un pacto incondicional y le dice, le prometía bendecir a la línea familiar de David. Mire cómo es Dios cuando encuentra un corazón dispuesto. ¿Ya? Le aseguraba un reino eterno. Jesús es de la línea familiar de David. ¿Sí? El reino eterno, los descendientes de David, en su mayoría, si usted estudia, fallaron a Dios. La gran mayoría. Pero ¿saben quién fue el Rey eterno? Jesús, el Hijo de David. Dice, se cumplió este pacto. Y el séptimo pacto y último, tenemos el nuevo pacto. Este se encuentra en Jeremías 31 del 33, del 31 al 34, cuando nos dice que Dios perdonaría los pecados y tendría una relación cercana e ininterrumpida con su pueblo. Como Dios nos ama tanto. La promesa se hizo primero a Israel, luego se extendió a todos los que vienen a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, mire, en la Biblia hay estos 7 tipos de pactos, ¿no? Y si usted lee profundo va a haber mucho más, pero estos son los grandes pactos que Dios hizo, ¿ya? A veces hay pactos que se dieron para el pueblo de Israel,
son específicos para el pueblo de Israel, pero también hay pactos para los gentiles o aquellos que nos adherimos a ese Israel espiritual. Entonces, bajo el nuevo pacto que Jesús selló con su propia sangre, mire, cuando usted hace un pacto, usted sella el documento. La señal del pacto, el pacto de Cristo lo selló con su sangre, con el derramamiento de su sangre. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que, ¿usted quiere salvación? ¿Usted necesita salvación? Invoca el nombre del Señor. Pídale a Cristo que venga a su corazón y se cumplirá esto que dice Hechos 2:21. Y todo el que invoque el nombre de Dios será salvo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pactos que no han sido, digamos, de bendición para nosotros? A veces nosotros estamos viviendo bajo ciertos pactos que nosotros no lo hicimos. Ya, hay pactos que han hecho generaciones anteriores. Ya, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque hoy estamos en un tiempo de limpieza, un tiempo de revocación, un tiempo de una nueva dimensión donde Dios nos está llevando. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un pacto? Ya, si es un pacto de bien, sigue bendiciendo nuestra familia. Pero si es un pacto que afecta nuestro vivir, ejemplo, alguien hizo un pacto y digamos que nos entregó cuando nosotros nacimos a una deidad. Dijo, se me ocurre, ¿no? San Antonio, le entrego a mi hija para que la cuide. ¿Ya? O a la Virgen de no sé quién, se la entrego para que la cuide. Entonces, cuando alguien hace un pacto así, ese pacto tiene que ser revocado. Hay pactos también a veces familiares que pudieron hacer pactos satánicos de brujería, ¿ya? Que nosotros muchas veces desconocemos, pero que sí vivimos las consecuencias. Entonces, es importante que cada uno de nosotros veamos qué pacto está impactando mi vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo que hacer un análisis de mi vida. Si yo estoy sobre el pacto de David, sobre el pacto de Abraham, sobre el nuevo pacto, o si aún sigo en el pacto de la desobediencia con Adán, ¿ya? O de pronto hay alguien que en mi línea familiar hizo pacto y que me ha afectado hasta ahora. Entonces, ¿cuál es la solución para cuando las personas han hecho un pacto, digamos que afecta, que no nos bendice, que nos afecta? La solución es revocar ese pacto. Ese pacto tiene que ser revocado. ¿Y cómo revocamos un pacto? Dice, si un pacto, escuche primero, si un pacto no es revocado, sus términos y condiciones permanecen vigentes. Puede que haya pasado muchos años. Mientras yo preparaba esta prédica, yo me acordaba de algunos pactos que alguna vez yo hice en mi juventud, ¿no? Era como que el Espíritu Santo me traía a la mente, como para decir, ok, hay que revocar. Entonces, si usted no los revoca, si yo no los revoco, o sea, revocar, es decir, anular, estos siguen vigentes y obligatorios para las partes involucradas. Ya, imagínense, ¿ya? La falta de revocación, escuche, implica que el pacto sigue produciendo efectos legales, ya sea en un contrario, un acuerdo sucesorio o cualquier tipo de convenio. Mire, para que usted tenga una idea, cuando David dejó de reinar, siguió su hijo Salomón. Y Salomón hubo un tiempo que su corazón se desvió, ¿ya? Se desvió por el amor a las mujeres. La Biblia dice que no fue recto como su padre David, pero siguió el pacto. Cuando murió Salomón,
llamó a su hijo Roboam para que reine. Y Roboam tampoco fue recto. No tuvo sabiduría, no tuvo entendimiento. Cuando el pueblo le vino a pedir que por favor le quite un poco del yugo, él, en vez de tomar el consejo de los ancianos, tomó el consejo de los jóvenes y se dividieron las tribus. Y así yo le puedo ir contando un sinfín de errores que cometieron la descendencia de David. Pero ¿sabe qué? Ese pacto siguió porque era incondicional. Uno de los hijos de David se sentaba en el trono y reinaba. Inclusive hay algunos que reinaron por meses, hasta por días. Algunos reinaron 52 años, 40 años, ¿ya? Pero hay otros que tuvieron un corto periodo de tiempo. Inclusive hay reyes que reinaron desde muy niños. Como estaba la promesa para David, se cumplía, ¿ya? Entonces, no importaba la condición, pero iba de rey, porque era un pacto eterno. Entonces, asimismo, los pactos que a veces impactan nuestra vida no son de bendición y nos traen de fracaso a fracaso, nos traen de dolor en dolor, de derrota en derrota. Por eso nosotros tenemos que buscar qué pacto está impactando mi vida, averiguar, pedirle al Espíritu Santo, hablar con su familia, preguntar. De pronto algo hicieron conmigo. Usted sabe que a veces dice, el niño nació el domingo, ¿qué santo es? San Ramón. Ok, le ponemos Ramón. Ya, pero ¿por qué le pone el nombre? Por el santo. Que el calendario creo que es de los católicos, que tiene todos los santos. Entonces ahí hay un santo para cada día. ¿Ya? Entonces, muchas veces en esos tiempos de ignorancia nos pusieron nombres de acuerdo al santo y usted tiene un pacto legal. Entonces, para que esos efectos, si son malos, no sigan impactando su vida y la mía, tenemos que aprender a revocarlos. La revocación del pacto implica que ya no permanezca vigente y que no sea vinculante para las partes, ¿sí? Con todas estas consecuencias legales, ¿ya? Que ya no me afecte, que ya mi vida pueda ser liberada. También se llaman ataduras, ¿sí? Que vienen sobre nuestra vida. Uno de los pactos que a mí me llamó mucho la atención se llama el pacto de sangre, ¿sí? Yo no sé si usted lo ha practicado, pero a veces uno se consideraba muy romántico y se cortaba por aquí, a veces nos cortábamos aquí, vamos a ser amigas por siempre y ¡pah! ¿No? Y las moléculas de la sangre se unían. Y acuérdese que la sangre es poderosa, porque la sangre de Cristo nos liberó a nosotros de toda atadura, de toda ligadura. Pero, como le digo, tenemos que ver si no está impactando otro tipo de sangre. ¿Cuáles son estos pactos de sangre? Es un acuerdo entre dos o más personas que implica el intercambio o uso ritual de sangre para simbolizar, escuche, un vínculo fuerte y sagrado, que a menudo es interpretado como un compromiso tan fuerte como la vida misma. O sea, no es una cosa ligera, ¿ya? Por eso muchas veces para hacer estos pactos, los brujos, hechiceros o personas que se dedican a hacer todas estas cosas utilizan la sangre de animales también, ¿ya? Para manifestar ese pacto, ¿ya? Ahí sacrifican los gatos negros, gallinas negras y todo eso que tiene que ver con la maldad. Este tipo de pacto de sangre ha existido en diversas culturas y contextos históricos, incluyendo los religiosos y sociales. ¿Sí?
Ustedes a veces le decía, ¿cómo te vas a fijar en esa persona? No es de tu misma sangre, no es de tu mismo abolenco, ¿ya? Y no es porque la sangre sea diferente, sino porque el significado que esto lleva en nuestras vidas, ¿ya? ¿Qué dice la Biblia acerca de estos pactos de sangre? Escuche esto, el pacto de sangre entre humanos es prohibido bíblicamente. Si usted por desconocimiento, por ignorancia, a veces también por algarabía, lo hizo, usted tiene que arrepentirse de eso. O a veces viajamos y hay culturas que lo hacen, ¿no? Y usted, como está ahí en ese elenco, en esa euforia, usted también lo hace, sin saber las implicaciones legales que eso tiene. La Biblia advierte y dice que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Esto lo dice en Mateo capítulo 5, versículos del 34 al 37. Jurar no es bíblico. Eso lo hallamos en Santiago 5:12. Hacer un pacto de sangre es malo, escuche, y puede abrir la puerta a aflicciones demoníacas, ¿ya? Porque la sangre tipifica la vida, mi vida, su vida. Acuérdense que cuando se derrama nuestra sangre, si no nos vuelven a poner una pinta de sangre, podemos morir. Muchas mujeres, mientras dan a luz, tienen hemorragia y fallecen. Yo en mi familia tengo una experiencia, bueno, me la contaron, porque fue mi tía paterna. Ella, mientras dio a luz a su primer hijo, tuvo hemorragia y falleció. Imagínense, sin poder ver a su bebé. Pero así pasa, ¿no? La Biblia dice que también Raquel, mientras daba a luz a su hijo, murió en la labor de parto. ¿Sí? Y no pudo, dice. En el contexto religioso, las ataduras por la consagración de pactos se refieren a las consecuencias espirituales, emocionales que pueden surgir de compromisos o acuerdos alcanzados. ¿Ya? Estos acuerdos alcanzados se llaman pactos. Dice, estos son hechos a menudo en rituales o prácticas religiosas. Por ejemplo, los que están para candidatos al gobierno, ¿no? Dice, ¿cómo hago para tener la simpatía, para que las personas den el voto por mí? Y dice, haga pacto, ¿sí? Vaya donde tal brujo, vaya donde tal persona, él le va a ayudar, ¿no? Y como nuestra ambición es conseguir, no por la vía legal, vamos y hacemos pacto. Entonces usted tiene que tener cuidado. Ese tipo de pactos van a afectar su vida, no solo a usted, sino también a sus generaciones. Entonces nosotros tenemos que tener la luz y el entendimiento para revocar todos esos pactos y librar a nuestras generaciones de todo esto. Nos dice, estas ataduras pueden manifestarse con limitaciones en la vida de una persona, afectando su relación con Dios. Es más grave de lo que nosotros suponemos. ¿Sí? Los pactos de Dios nos cubren. Los pactos de Dios nos dan dirección. Los pactos de Dios nos dan protección. Los pactos de Dios nos dan multiplicación. En sus promesas nosotros podemos descansar y estar bien, estar protegidos. Pero en los pactos que el hombre hace fuera de la condición de Dios son lo contrario, nos traen aflicción. Y dice algo, el enemigo se esconde en los pactos de linaje. Hay que tener cuidado cuando hacemos pactos de linaje. Yo te entrego a mi familia.
Hay personas que por alcanzar la fama, dice, entrégale tu vida a Satanás y tú vas a ser famoso. Todo mundo te va a querer, te va a adorar, te va a ir súper bien. Y como tenemos una visión temporal y estamos buscando eso de que nos halaguen, decimos, ok, no hay problema, yo hago pacto. Dime cuánto tengo que pagar, qué tengo que hacer, ¿ya? Y la gente se enlaza y entra en maldición. Entonces, cuídese de aquellos pactos que a usted le traen aflicción. Busque dentro de su línea familiar si ha habido algún pacto y revóquelo. Dígale, Señor, yo no lo hice, de pronto fui enlazada, libérame. Pero sí quiero vivir bajo tus pactos, bajo los pactos de tu promesa, bajo los pactos de tu bendición, para yo caminar y dar pasos firmes en Cristo. Que Dios les bendiga.